nadie sano mentalmente se casa para sufrir o para divorciarse, sino que nos casamos por amor, nos casamos para cumplimiento de metas comunes, nos casamos para pasar un tiempo agradable con la persona que elegimos para compañía de nuestras vidas en el tiempo que estemos acá en la tierra. Sin embargo, estamos viviendo tiempos de alarmantes porcentajes de divorcios y separaciones, las cuales destruyen, por supuesto, a las partes involucradas en el matrimonio y también producen efectos en los hijos y en las siguientes generaciones. Estos efectos de no atenderse oportuna y adecuadamente van a posiblemente durar durante toda la existencia de sus hijos. Soy Eddie García y te doy las gracias por estar con nosotros en este cuarto episodio de Avinus Podcast conectando a padres y madres de reino. En el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes con la intención de minimizar el daño o el efecto de los divorcios en los hijos. Y el primer punto que vamos a tratar es sobre el privilegio que los padres y madres tenemos de tener nuestros propios hijos. Vamos a tratar como segundo punto el hecho de identificar algunos efectos que se producen del divorcio en nuestros hijos, y como tercer punto vamos, por supuesto, a hablar y comentar algunos elementos acerca de cómo minimizar estos efectos en cada uno de nuestros hijos. Para empezar, vamos a hablar sobre el privilegio de la paternidad y la maternidad. Realmente no todos tenemos la oportunidad, no todos tenemos la alegría de poder ver nacer a nuestros hijos, de poder disfrutar de sus risas, de poder disfrutar de su imaginación ilimitada, de poder disfrutar de sus respuestas sin filtros. Incluso no todos tenemos la oportunidad de ver y de disfrutar la coronación de la vida de nuestros hijos en su matrimonio y en sus profesiones. Pero además, nosotros esta situación de privación de este privilegio de tener hijos, lo podemos ver en nuestro entorno inmediato. Por ejemplo, en nuestro trabajo, habrán compañeros de trabajo que no pueden tener hijos. Vemos su sufrimiento. Habrán personas en nuestra comunidad que no pueden tener hijos. E incluso no solo en ese entorno, sino en nuestra propia familia más cerca. Muchos no pueden tener hijos. Y si vamos a la Biblia, nosotros encontramos diferentes situaciones en las cuales hay personas que no podían tener hijos y llegaron a tenerlo mediante una súplica al Señor. Entonces encontramos, por ejemplo, el caso famoso de Ana con su esposo Elcana, que no podían tener hijos. Pero además hay generaciones que tenían esta privación, como es el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros vemos, por ejemplo, que Abraham, un hombre acaudalado de muchas riquezas, tenía a su esposa Sara, y resulta que Sara era estéril. Entonces llegaron a la vejez y tenían dificultad para tener hijos. No podía tener hijos. Sara era estéril. Entonces ellos iban a heredar a sus siervos más fieles todo su caudal, pero ellos querían heredárselo a sus hijos. Entonces resulta que Dios le dio una promesa que iba a tener un hijo, y cuando este hijo nació, de nombre Isaac, Isaac ya representa la segunda generación. Isaac
se casó con Rebeca, pero Rebeca, esposa de Isaac, tuvo el mismo problema que Sara, era estéril. Entonces Isaac tuvo que orar, clamar a Dios para poder tener hijos con su esposa Rebeca. Entonces de esa relación, de ese matrimonio salió unos gemelos famosos en la Biblia que son Esaú y Jacob. Jacob representa ya la tercera generación. Jacob se casa con Raquel y resulta que Raquel también es estéril, no puede tener hijos. Aquí hay una conversación bien interesante, dos enfoques entre Raquel y Jacob. Raquel, desesperada porque no podía tenerle hijos a Jacob, le dijo: Jacob, dame hijos, si no yo me muero. Jacob, molesto con Raquel, le respondió: ¿acaso soy yo Dios que cerró el fruto de tu vientre? Aquí podemos observar algo interesante en este diálogo entre Jacob y Raquel. Uno está enfocando el origen de la vida en el hombre, o sea, en Jacob. Y Jacob está enfocando el origen de la vida en el que es verdaderamente la fuente de vida, y este es Dios. Esto lo podemos encontrar, si el que lo quiera leer, puede encontrarlo en Génesis, en el capítulo 30 y los versículos 1 y 2. O sea, Jacob estaba claro que no era él quien podía dar esa vida que deseaba Raquel. Pero asimismo, Isaac y Abraham, ellos accesaron a esa bendición de tener hijos porque clamaban a Dios, porque conocían y creían que Dios era la fuente y era la única posibilidad de que ellos pudieran tener hijos. Efectivamente, Jacob y Raquel tuvieron hijos. Dios se acordó de Raquel y quitó de ella su vergüenza, y tuvo a hijos de gran renombre bíblico, de gran importancia en el pueblo de Dios, como son José y Benjamín. Entonces, esto que le estoy diciendo lo podemos confirmar bíblicamente. Veamos, por ejemplo, lo que dice Salmos 100, versículo 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Esto me maravilla, este salmo me maravilla, porque me hace entender claramente que es Él, es Dios, quien establece y hace funcionar todo un sistema, toda una red, a través de la cual nacemos. Y Él se asegura de que seas tú o que sea yo y no otra persona la que venga a este mundo. O sea, estamos lo que somos, estamos lo que tenemos que estar. Todos los seres humanos, por ejemplo, dentro de este sistema que crea Dios para que poblemos la tierra, tenemos en cada célula 46 cromosomas que representan 23 pares de cromosomas, dentro de los cuales hay 22 pares que son llamados autosomas. Estos autosomas son los encargados de transferir las características y los rasgos genéticos. Pero tenemos un solo par de cromosomas sexuales, que es el que determina el sexo de los que vamos naciendo. O sea, si nos ponemos a observar todo este proceso, es simplemente maravilloso que Dios nos tome en cuenta para algo tan lindo, para algo tan especial como es dar pase a una nueva vida aquí en la tierra. Si vemos bien, en toda esta gestación, quien está obrando es Dios. A decir verdad, nosotros no tenemos ni conocimiento pleno, ni conciencia, muchas veces de cada instante del proceso de gestación. Te lo voy a ratificar en Jeremías 1:5, que dice: antes que te formase
en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto bíblico? Antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, antes de entretejerte en el vientre de la mamá, Él ya te había conceptualizado. Él ya te había imaginado. Él ya te había diseñado. Él ya sabía cómo ibas a hacer. Entonces, somos un proyecto, somos un diseño, somos un regalo de Dios. Y dice, y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, antes del parto, ya Dios te había separado para Él. Ya Dios te había apartado para su reino, para servirle, para honrarlo, para glorificarlo. Pero además dice, te di por profeta a las naciones. Lo que te está diciendo en esta parte es que nadie viene a este mundo por casualidad. Nadie viene por accidente. Todos traemos un propósito asignado en la tierra. ¿Por qué? Bueno, la fuente no solo da origen, y la fuente es Dios. Y Dios no solo da origen, sino que da sentido de vida y da destino. Por eso, papá y mamá, quiero decirte que tu hijo es portador de un gran valor. Él nació no por casualidad, él nació con un propósito. Tiene propósito divino. Y ese propósito, esa realización, esa grandeza para la cual está diseñado, no debe ser estancada por un conflicto entre sus padres y su madre. O sea, hay que darle el acceso más allá del conflicto entre los padres, hay que darle acceso a la grandeza que Dios ya diseñó y que previó y que estableció. Y para eso es sumamente necesario entender que el vínculo entre ese hijo y la paternidad de Dios viene no solo a sustituir, sino que viene a sobrepasar, sobrecumplir el diseño o el apoyo que el padre y la madre podían darle a este bebé, a esta criatura, a este hijo suyo. Dios va a cubrir todas las deficiencias, todas las carencias que le hagan falta. Y cada uno de los padres debe aportar y hacerse usar por Dios para que eso tenga un resultado de excelencia. Y para el gozo y honra de Dios y para el disfrute también de cada uno de los padres. Hay inevitablemente efectos del divorcio o de la separación de los padres en los hijos. Voy a mencionar algunos. Ustedes habrán escuchado otros o van a escuchar otros. Y efectivamente yo les puedo decir otros, pero en este momento quiero mencionar solo algunos. Y uno de los que puedo observar como efectos es el temor. El hijo teme por su papá. En ese momento del conflicto, el hijo teme por el papá, pero también teme por la mamá y además teme por sí mismo. O sea, él está aturdido, él está en un estado de incertidumbre. Y esa condición que tiene en ese instante crea un estilo de vida de constante paralización. El temor paraliza, su función es paralizar. Lo que quiere decir que cuando él vaya a emprender un proyecto, puede tener una idea, pero ese proyecto se va a ver trabado con un temor, con una inseguridad, que no le va a ir bien, que le va a fallar en esto, que le va a fallar en lo otro. Y a veces cuando lo arrancan, vuelven y siguen teniendo temor y van teniendo diversas dificultades en todo el trayecto de su vida y en cada proyecto
de su vida. El segundo elemento que quiero referir como afectación es que se le afecta el flujo de comunicación normal que tenían con los padres o con amigos o con otros familiares o autoridades, y esa limitación del flujo de comunicación va a producir una limitación en cuanto a las posibilidades de auxiliarlo en el aspecto específico en el que está siendo más dañado por esta crisis del divorcio de sus padres. También se afecta su percepción respecto a las circunstancias, a lo que está bien o a lo que está mal, porque él va a estarlo juzgando desde una perspectiva de valorización de sí mismo y no va a poder ver con objetividad lo provechoso de una circunstancia o la desventaja de otra. Esto lo va a conducir a muchos desaciertos y muchos fracasos. También va a ser afectado en cuanto a la pérdida de identidad. Las conexiones cuando hay un divorcio, se vuelven débiles, se vuelven insuficientes y en muchos casos también hasta se vuelven ausentes en uno de los progenitores o a veces en los dos. Esto va a provocar una ruptura aguda en la interpretación de quién soy yo como hijo. O sea, una ruptura o una confusión en la interpretación del niño en cuanto a quién es él. Esto muchas veces lo lleva a tomar decisiones destructivas a su vida y también los lleva a ser muy vulnerables ante personas de comportamientos reprobados. Pero resulta que muchas veces esa debilidad que ellos están cargando por la pérdida de su identidad, que debería ser marcada en su hogar, llegan a establecerla en lugares equivocados, con personas equivocadas, y se apropian de una identidad que no le es beneficiosa en ese momento y que con el paso del tiempo se va a agravar su confusión de quién es y va a tomar identidades que no van a ser sanas ni van a ser fructíferas. Y el último elemento que quiero referir como daño o como afectación por el divorcio en los hijos, perdón, es la raíz de amargura. Las heridas de la infancia son tan fuertes que hacen de los hijos personas con un sistema de vida hostil. Esto va a llevar a que se afecten a cuantas personas estén en su entorno. Afecten todo su proceso relacional de distintas formas. Y entonces eso va a producir que va a haber un agravamiento de su propia situación. Todos estos 5 aspectos que les he mencionado es importante tomarlos en cuenta, por cuanto solo entendiendo estos puntos nosotros podemos encontrar una forma o encontrar formas sostenibles de minimizar los efectos del divorcio en cada uno de sus hijos. ¿Y cómo hacemos esa minimización de estos efectos del divorcio en los hijos? Creo que un elemento que es básico es el hecho que podamos comunicarles de manera clara, pero de manera cuidadosa, a cada uno de nuestros hijos qué es lo que está pasando y por qué es que esto ya pues está determinado, la separación. Hay que explicárselo de acuerdo al sexo, hay que explicárselo de acuerdo a la edad, de acuerdo a la madurez, de acuerdo a la intensidad de relación que cada uno de los hijos tiene con cada uno de los padres,
Pero esto tiene que ir acompañado inmediatamente por un proceso que ratifique constantemente que son amados y que a pesar de la situación de la separación van a estar bien, van a estar seguros. Pero esto no solamente hay que hablarlo, no solo hay que usar palabras. Aquí es vital poder combinar las palabras con el modelaje, con la acción, con la verificación en el acto de que ellos sí son amados y que sí están bien. Porque la palabra te da dirección, la palabra te guía, pero el ejemplo, la comprobación de esa palabra en amar y la comprobación de esa palabra de seguridad es la que le va a dar carácter, es la que lo va a fortalecer, es lo que lo va a restaurar. Entonces es ratificarles constantemente que lo aman y que van a estar bien, pero no solo decirlo de palabras, sino que ejercitarlo, mostrárselo. El otro aspecto que es importante practicarlo es resguardar al máximo el respeto de cada uno de los padres para que el niño pueda disfrutar con cada uno de ellos su nexo como hijo. O sea, una cosa es la separación, la ruptura de una relación que no tiene vínculos consanguíneos, solo tiene vínculos por razones de afinidad y de amor, que se terminó, que se rompió por alguna razón, y otra cosa es la relación consanguínea. Ya hay una relación directa cuando de un padre a un hijo, de una madre a un hijo, y eso el hijo lo necesita para su salud, la salud de su personalidad y para su buen desarrollo. Por eso cada padre tiene que contribuir para que se maneje y respete la buena relación de cada uno de sus hijos con cada uno de sus padres. La otra recomendación que es importante o que les puedo comentar que podría ser interesante es que no se consuma en su dolor, no se encierre en su casa, no se meta en una cueva. Es importante que usted como padre o madre con su hijo busquen y se integren socialmente de manera sana, en ambientes que lo edifiquen, que no los agraven, sino que los edifiquen, que les den nuevas perspectivas de vida, que les propicien ideas y metas nuevas para rediseñar y reorientar su vida. Y sin embargo, quiero decirles que lo más relevante como recomendación que quiero comentarles, lo más consistente para la vida de sus hijos es integrarlo a los caminos de nuestro Creador, para que se relacione de manera sana y se pueda nutrir de la palabra de Dios. Porque solo Jesús lo conforta, solo Jesús lo va a consolar, solo Jesús lo va a sanar, solo Jesús va a fortalecer su valor y su carácter. Solo Jesús le va a dar dirección, le va a dar valor y le va a dar propósito. Obviamente, y como usted ama a cada uno de sus hijos, haciendo todo esto va a poder verlos crecer como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios primeramente y también para conforme a los hombres. Padres y madres, los hijos son un precioso regalo de Dios. Dios no regala cosas baratas, Dios no regala cosas sin valor. Entonces, hagamos lo mejor por estos tesoros que Dios nos ha entregado y demos buenas cuentas de las vidas preciosas que ha puesto a nuestra mayordomía, a nuestra administración. Los bendecimos y oramos para que todo lo que el maligno ha torcido en sus vidas retomen la dirección y retomen la justicia de nuestro Dios, de nuestro amoroso Dios,
y que podamos terminar nuestros días en la tierra y ver el logro enorme que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Este es Sabino Podcast, conectando a padres y madres de reino. Chao.